Bienvenido a Fuera de Micrófono, Carmelo Encinas. Bien hallado, Javier, encantado, ya sabes. Nada, que te recibo con los brazos abiertos porque nos conocemos de hace muchos años. Demasiado. Esto han pasado muchas cosas. Quizá tantos que es inconfesable. Fíjate que preparando la entrevista me aparecían unas fotos, que la pena es que no me haya traído alguna. En la redacción de la SER estás tú al lado de un señor mayor, un poco calvo, que era José Joaquín Iriarte. Estaba Manuel Antonio Rico charlando con Fernando Onega y por ahí andaba también Javier González Ferrari. Tuviste fueron los comienzos. Una buena escuela, sí. Digo, una buena... Sí, fueron los comienzos años en 80 en la cadena ¿no? SER. Yo cuando llego a la cadena SER, llego pidiendo, vamos a ver, por ser más precisos, suplicando unas prácticas. Yo estaba en Radio Cadena Española, había estado allí también haciendo unas prácticas, pero luego ya en Radio Cadena Española empezaron a pagarme un poquito, lo suficiente para poder decir que cobraba algo, pero allí no te dejaban acceder al micrófono, y a mí lo que me gustaba, yo me sentía un comunicador. Javier, me metí en el mundo del periodismo no por el periodismo en sí. Yo cursé la carrera de periodista en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, no tanto por vocación periodística como por vocación radiofónica. Yo lo que quería era hacer radio. Uh-huh. Y entonces me pude colar al principio en Radio Cadena Española, pero allí te dejaban, escribir y todo eso, pero no te dejaban hablar. Aquello estaba dividido entre los locutores de primera, los de segunda, luego los redactores, en fin. Y a un locutor no te dejaba que hablaras de ninguna manera allí. Bueno, todo eso, pues fue el principio, y yo quise ir a la cadena SER. La cadena SER porque me parecía que era lo más avanzado que había. Entonces todavía se llamaba Radio Madrid No. Radio Madrid era la emisora central de la cadena SER. Vale. O sea, en realidad ibas a Radio Madrid. Y luego ya entraban las emisoras de provincia. Entonces, fíjate qué curioso. A mí llego con esa carta de recomendación, porque yo me conseguí una cartita de recomendación de Eugenio Fontán. O sea, dije, señor Fontán, a ver si usted... Entonces, el señor Fontán, era el amo. Que yo me presenté en su casa, dije, mire usted, yo quiero unas prácticas y tal, pues ya sabe usted. Y todo, vamos. Entonces pidió que me recibiera, y el que me recibió fue el padre de Javier González Ferrari, que era don Antonio Calderón, que era un señor bajito, con una cara de esas que te acojonan. El padre de Ferrari era uno de esos tipos duros, pero que además era un señor de esos venerado en el mundo de la radio, que era el autor de Pasos y todas esas... los seriales, todos esos seriales los informativos, los primeros informativos, ¿no? Era un señor, digamos, mítico allí, pero muy duro, muy duro. Y entonces, pues yo lo primero que le dije es que si allí iba a poder cobrar algo. Y me dijo textualmente, Javier, dice, aquí no tenemos esa costumbre. Dijo, yo creo que por responder a la osadía de yo preguntarle si iba a cobrar algo. Y entonces pues dije, pues que se me ocurrió responderle qué mala costumbre. Bueno, se cabreó, me dio un portazo y me quedé solo ahí en un despacho, y de pronto aparece Ignacio Gabilondo Puyol, es decir, Iñaki Gabilondo, que era un tipo espectacular, entonces joven, rutilante, o sea, toda una estrella. Y entonces me dijo, ¿qué le has dicho a don Antonio Calderón que está hecho un tigre? Y digo, pues mira, se me ha ocurrido. Dice, bueno, ya lo arreglaremos. Total, que pues empiezas el día, no sé qué, de los 3 o 4 días, por la mañana a las 6 de la mañana. Y así empecé siendo el más torpe de todos, ni que decir tiene eso. Digo esto porque a mí, don Antonio Calderón, el padre de Javier González Ferrari, me producía un temor casi, visceral, ¿no? Pero terminó mi existencia en la SER con él siendo una persona que me adoraba. O sea, realmente me llamaba al despacho, nos enrollábamos y tal. El hombre me llamaba muchas veces para hablar de la vida. O sea que esos principios no se corresponden luego con el desarrollo del tiempo que estuvo Antonio Calderón en la cadena SER. Porque, claro, tú estuviste entre la SER,
luego una etapa que fuiste director incluso general de Localia. Estuviste vinculado a lo que luego sería el Grupo Prisa, que entró en la SER. Básicamente, Javier... trabajaste para los antiguos dueños y para los nuevos, yo empecé con los antiguos dueños. Ya. O sea, no estamos hablando de don Eugenio Galdón. Eugenio Galdón. Sí. Tomás Martín Blanco sería el director de programas. Exacto, director de programas. Hasta que... Eso durante 7 años. Yo terminé esa etapa siendo redactor jefe, que me nombró Iñaki Gabilondo, redactor jefe de la cadena SER, y yo, digamos, era el que gestionaba el programa de la mañana, que tenía un presentador, y el programa de la tarde. Era el hombre puente entre el programa de las 2 de la tarde, hora 14. Y así estuve 7 años, hasta que llegó Prisa. Cuando llegó Prisa, pues todo parecía indicar que los que estábamos allí olíamos a cadaverina. Esa es la realidad. Y de hecho empezó a marcharse gente, otros más o menos llegaron a un acuerdo con él. Y yo pues tenía la sensación de que mi futuro, teniendo en cuenta que había entrado todo el equipo de Radio El País, que cerraron Radio El País y entraron en la SER, todo el equipo, es decir, Luis Fernández, Juan Ramón Lucas, Carlos Llamas, había cantidad de gente que entraba y que, digamos, pues parecían tener preferencia, de hecho así la tenían, y yo me vi ahí absolutamente, que tenía las horas contadas, por decirlo de alguna forma. Pero Madrid, Javier, tenía un problema, es decir, Radio Madrid tenía un problema, así como la cadena sería la más oída en España con mucha diferencia, no tenía rival, en Madrid perdía. La programación local, en Madrid, ¿no? Sí, pues no había programación local. No existía. Entonces, Radio España nos ganaba incluso, me parece, la Inter. Puede ser, ¿no? Aquellos años, sí. Y entonces, yo, el primer director general de la SER que hubo ya con el Grupo Prisa fue Eugenio Galdón. Y yo le dije a Eugenio Galdón, porque estaba muy preocupado, ¿cómo es posible que la cadena SER en Madrid le gane El Despertador? Era un programa por la mañana que era un programa verdaderamente primario, muy elemental. Ya sabes, noticias, hora, hacia una sola persona. Y yo les dije, si me dejáis montar unos servicios informativos de Madrid, que no existían en ninguna emisora. En ninguna emisora tenía un redactor que hacía local y en algún programa de esos de generalista, como magazine, pues... Y cuando había una cosa importante... Metían una noticia y tal, pero no había programas de Madrid. Y entonces yo, un poco copiando la fórmula norteamericana, que había un poco estudiado, de las radios yanquis, yo les dije, conexión nacional, desconexión local de 10 minutos, todo esto por la mañana, que es cuando sabes que cuando se vende el pescado. Entonces, montamos una programación con unos servicios informativos que se llamaron Redacción Madrid. Y me dieron un equipo de 5 o 6 personas. Les dije, darme un equipo y yo os garantizo que en un año, esto fue una osadía mía, que en un año conseguimos ser los primeros en el EGM, en Madrid. Bueno, pues me hicieron caso y montamos esos programas locales específicos, noticiarios locales, que luego todo eso al cabo de unos años lo copiaron todas las emisoras de España. Las desconexiones... A los 6 meses éramos líderes de audiencia. Y gracias a esa fórmula, que era lo lógico, no fue yo lo había visto en las emisoras norteamericanas, que me parecía que la información local había que darle una trascendencia importante porque tenían un gancho incuestionable y además eran una fenomenal fórmula de capilaridad para captar también publicidad de lo que vive la radio. Luego seguiste haciendo información local dentro en la televisión incluso, pero entre el año 2000 y 2009 creo que fue, estuvo saliendo al aire una emisora de televisión del Grupo Prisa que se llamaba Localia. ¿Qué pasó para que hubiera que cerrar? Tú fuiste director general incluso. Te explico. ¿Fue una apuesta arriesgada o no tuvo...? Yo venía como sabes, de la información local,
Conocías muy bien, estuviste en Telemadrid en los años 90, ¿no? Estuve compatibilizando hice 350 y tantos programas en Telemadrid. De opinión y de... Que presentaba, guionizaba, porque era el hombre orquesta allí en esos programas. Estuve haciendo muchísimos programas allí, ya te digo. Y bueno, pues digamos que todo el tema de información de Madrid pues lo controlaba, y controlaba la televisión, porque había hecho televisión en Telemadrid y había hecho... digamos, mucha información local en Radio Madrid. Y entonces se planteó el tema de las televisiones locales que estaban sin regular. No había regulación ninguna. Eran alegales, no eran ni legales ni legales. Estaban en una situación en un limbo. Y entonces de pronto me llamó Augusto del Cader, que era el director general de la SER entonces, me dijo, Carmelo, dice, hay que montar una cadena de televisiones locales al estilo de la cadena SER, es decir, con sinergias de las emisoras de la cadena SER y tal. Y como está montada la cadena SER, o sea, local y nacional y regional, pues... Así que, bueno, pues eres el director general de Antena. Y me da la mano y me da la enhorabuena sin poder yo responder sí o sí no. Y estabas todavía sin todo eso cuando a mí me faltaban 5 minutos para entrar en el informativo de las 2 de la tarde. Y bueno, pues me quedé con esa copla y bueno, pues me hice cargo de todo esto. Llegamos a tener 80 y tantas emisoras en toda España. Y el proyecto Localia, que el Localia es un nombre que me inventé yo, por ser más preciso, no me compliqué la vida pidiéndoselo a ninguna agencia especial, para nada. Localia. Bueno, pues el Localia fue funcionando, fuimos dando una programación nacional, regional y local, o sea, era de desconexión, era una fórmula de sinergia que hacía posible ¿Y por qué se...? Claro, porque ¿qué pasó? ¿Qué es lo que me preguntas? Eso es lo que te preguntaba. Pasó que había que pedir licencias y las licencias las daban las comunidades. No las daba el gobierno central, las daban los gobiernos autonómicos. Y nosotros, en Localia, el pliego de condiciones que hizo la Comunidad de Madrid, porque la licencia en la Comunidad de Madrid era fundamental, porque tenía que ser la emisora central, o sea, la cadena central de toda España. Sin Madrid no había manera, no podía salir el proyecto, no tenía sentido. Entonces, bueno, pues nosotros éramos los que cumplíamos el pliego de condiciones que había puesto la propia Comunidad de Madrid. Nosotros y el canal que intentaron el fallecido ahora recientemente Constantino Mediavilla y Nieves Herrero. Sí. Ellos también cumplían y había que dar bastantes concesiones. Bueno, lo cierto es que la Comunidad de Madrid le dio las licencias a quien no cumplía el pliego de condiciones. Y no se cumplieron nunca. O sea, el pliego de condiciones que tenía que haber información local. Pues estabais ya en el aire, con lo cual Estamos en el aire, entonces a nosotros no nos dio ni una sola licencia. Se las dio a quienes no cumplían el pliego de condiciones. Esto lo hizo la Comunidad de Madrid sin ningún tipo de pudor. Esto es el resultado es que tuvimos que hacer. Tú eres un gran conocedor lógicamente de esa información local, de esta comunidad, ¿no? ¿Por qué crees que los ciudadanos madrileños llevan votando tantos años y siguen votando a la derecha, salvo la excepción del ayuntamiento con Carmena y muy poco, desde Leguina prácticamente no ha habido ningún gobierno de izquierdas? ¿Dónde está la clave? Hay varios motivos. Primero, porque el Partido Socialista de Madrid, que hay que recordar que hubo unas elecciones que las ganó Gabilondo. O sea, no hay que olvidar que las ganó Gabilondo. Sí, que luego Lo que pasa es que, las anteriores a las anteriores las ganó Ángel Gabilondo. Lo que pasa es que no consiguió, no sumaba con la izquierda, pero las ganó. O sea, fue el partido más votado. O sea, que la izquierda estaba ahí y la izquierda está ahí. Pero el Partido Socialista en Madrid, desde que se rompió aquella famosa mesa, que tú no sé si lo recordarás, la mesa camilla que formaban Pepe Acosta, Juan Barranco y Joaquín Leguina, que se terminaron matando, sobre todo
Siempre han estado en la gresca, ¿no? Desde entonces. Acosta ¿no? y Leguina se terminaron matando. Desde entonces, el Partido Socialista siempre ha transmitido una imagen de, digamos, de disensión interna que desde luego no le ha favorecido. Mientras que el Partido Popular aparecía como un partido fuerte, monolítico y tal. Y entonces, pues bueno, el Partido Popular ha usado además los medios públicos sin ningún tipo de ambaje a favor. Como te digo, fíjate. Pero como ocurre a nivel nacional ¿no? Fíjate lo que te estoy contando de la licencia para las concesiones para las televisiones locales. O sea, no tuvieron ningún pudor, se lo dieron a quienes no. Simplemente, esto es objetivo, esto se puede comprobar. Ni cumplían el pliego de condiciones, ni lo han cumplido después. Y no pasa nada. Esto es así. Bueno, lo cierto es que mi grupo, en aquel entonces, además, bueno, pues andaba detrás ya del proyecto 4 y tal, y también pues le interesó menos recurrir, lo que hubiera podido recurrir a los tribunales, pero bueno, al final esto quedó en nada. Y tú me dices, y tú me preguntas, ¿por qué la derecha se consolida tanto? Sí, bueno, te iba a preguntar incluso por el fenómeno Ayuso, ¿no? Con la que tú has tenido más de un rifirrafe. Sí, no, el fenómeno. Bueno, yo he tenido el último fue sonado, ¿no? Sí. Bueno, los rifirrafe, el suyo. Hiciste una pregunta maliciosa. Sí, según ella. Una pregunta, o sea, el periodismo le parece malicioso. Yo primero tengo que decir que yo tenía una gran amistad. Yo tenía, antes de que Ayuso fuera conocida, digamos, era una diputada o luego fue viceconsejera, poco conocida. Yo tenía una buena amistad con ella, pues me parecía una persona muy agradable en el trato, conmigo era súper cariñosa. Y he de decir que en algunas ocasiones me llamó para consultarme cosas. O sea, esto es así, teníamos una buena relación. Esa relación yo creo que se ha esforzado bastante Miguel Ángel Rodríguez en cargársela. Porque hay un antes y un después en la vida de Isabel Díaz Ayuso. Hay un antes y un después, y la vida política me refiero, que es cuando entra digamos, como jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez. A partir de ahí todo cambia en la Comunidad de Madrid, porque quien realmente parte el bacalao allí es Miguel Ángel Rodríguez. Y una de las cosas que yo creo que ha conseguido es que personas que tenían una buena amistad con ella, pero que le parecía que no éramos merecedoras de estar cerca porque a lo mejor les parecíamos que no eran muy acordes con sus intereses, pues ya se ha encargado él de romper esa relación. Y a partir de ahí, él hizo una muy buena labor, Miguel Ángel Rodríguez, en entrenarla, digamos, como Pigmalión, personaje Pigmalión, la entrenó, y eso lo hizo bien porque él es una persona experta, pero yo creo que ha terminado siendo Rasputín. No. Y entonces, pues un Rasputín con mensajes populistas, yo creo que ha copiado el populismo puro y duro de Steve Bannon. Vamos, hay un mensaje populista porque ganar unas elecciones vendiendo cañas, Javier, esto no se ha visto nunca. En fin, pero esto es así, es mensajes muy primarios, muy sencillos, y bueno, pues eso funciona. Y a partir de ahí, pues él ha convertido a Isabel Díaz Ayuso, digamos, en la lideresa, entre comillas, del sector más duro del Partido Popular, el ala dura del Partido Popular, digamos el ala más intransigente, lo cual está dificultando, por cierto, el liderazgo de Rajoy. De Feijóo. Estamos en un país en el que difícilmente a veces se aceptan las opiniones contrarias. Incluso tú te has definido como una persona progresista. Es muy genérico, pero claro, ahora resulta que progresistas son también, según este gobierno, son progresistas los nacionalistas catalanes. Esto es importante decir, y la burguesía, ¿no? La gente burguesía vasca. Normalmente se equivoca. Aclárame lo del progresismo. Porque tiende a etiquetarte. Yo soy una persona, primero, yo me considero, si me preguntas ideológicamente cómo eres, pues yo soy una persona, pues me podría calificar de centro-izquierda. Es decir, una persona de centro, moderada, con tendencia al progresismo, que es, digamos,
o sea, lo que más admiro de lo que ha ocurrido en Europa quizás son los modelos socialdemócratas, ¿no? Nórdicos, que son los que nos han enseñado el camino del estado del bienestar. Esto es lo que a mí me parece que funciona mejor. Ya está. Yo soy fácil de cambiar de opinión cuando algo funciona bien. Yo no soy rígido para nada. De hecho, te voy a decir una cosa que no te voy a descubrir nada que no haya dicho alguna vez. Yo nunca he votado a ningún partido. Yo siempre voto en blanco. Siempre. ¿Por qué? Pues digamos que si todos hicieran igual, menudo país. No, ya. Pero yo voto en blanco para no sentirme ni siquiera que mi subconsciente tenga ningún vínculo con ningún partido. No. O sea, para sentirme muy libre a la hora de opinar. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa a mí? Yo lo que pasa es que si yo voy a una tertulia, a un debate, donde hay 2, 3 personas con opiniones muy marcadamente de derechas, yo solo, por intentar poner, digamos, el punto de equilibrio, ya parezco bolchevique, Javier. Y la gente, aquella gente sobre todo... Claro, pero a ti te han llegado a llamar, por ejemplo, portavoz del gobierno, defiendes a Sánchez, es indefendible y tal, pero hay que ser muy torpe. Hay que no con lo que está pasando es difícil defender a lo mejor ciertas cosas. Hay cosas que se pueden defender o se pueden entender o se pueden analizar, porque yo no tengo que defender a nadie. No sé por qué los demás defienden a la otra parte. Yo no defiendo a nadie. Yo lo único que trato es, a mí me piden un análisis político y yo ofrezco todas las facetas que hay. Y las facetas es que Sánchez, por ejemplo, yo que soy una persona... el tema más importante que ha habido en España en las últimas fechas ha sido el tema de la amnistía. Y yo nunca me he mostrado a favor de la amnistía. Si a mí me preguntan si... ha mejorado la situación política o la situación social o el clima social en Cataluña con respecto a la época de Rajoy, tengo que decir que la diferencia es brutal a favor de la era Sánchez. Lo tengo que decir porque eso es objetivo. Porque es así. Y en el tema del País Vasco, los pactos, por ejemplo, con Bildu... Pues los pactos con Bildu, yo no me puedo echar las manos a la cabeza de los pactos con Bildu cuando el propio Partido Popular pactó con Bildu en su momento. A otro nivel, pero pactó con Bildu. O sea, es que lo que no se puede es usar el tema del terrorismo como palanca electoral 11 años después de que ETA haya acabado de matar. O sea, a estas alturas de la vida me parece casi obsceno usar como palanca electoral. Y yo se lo afearé a quien lo haga. Porque realmente el País Vasco ahora es otro mundo. Es otro mundo. Que yo a Bildu le reclamo que condene... Pues claro, el primero. Entre otras cosas porque yo he estado mucho tiempo, como alguna vez habremos hablado, mirando debajo de mi coche, porque a mí aquel dirigente de Herri Batasuna que llevaba... El alma en la cara, que era Johnny Dígoras, me amenazó personalmente, con lo cual yo tenía que mirar debajo de mi coche. Entonces, ¿a mí qué me cuentan del terrorismo? Yo sé de sobra lo que es padre, porque además me tocó cubrir la etapa dura de los años del plomo, sé lo que es eso. Mi casa, la fachada de mi casa, la Plaza de la República Dominicana, la volaron por los aires. O sea, no mataron a mi padre por un minuto porque pasó 50 segundos antes de que estallara la bomba. ¿Qué voy a defender yo de los etarras? Nada, pero yo Iñárritu es un asesino. No le llames asesino. No le llames asesino. Porque es que no se puede llamar así. ¿Qué han pactado? ¿Qué es lo que han pactado? Lo que han pactado es darle alas a los terroristas. No se ha pactado eso. Lo que se ha pactado son temas que son perfectamente de alguna forma y pasar página, ¿no? Porque ellos no han pedido perdón, ¿no? ¿Dónde se ha firmado que... No se ha pedido perdón. ¿Dónde se ha firmado blanquear? ¿Dónde se ha firmado? ¿Dónde está firmado? Nosotros, el gobierno, hemos blanqueado. No se ha blanqueado nada. No se blanquea nada. Ellos solo se tratan de blanquearse. Tratan de blanquearse ellos, porque ellos tienen otro discurso diferente que el que tenían antes. Ellos incluso han dicho que lamentan el dolor, cosas impensables. Es verdad que yo creo que todavía les faltan pasos que dar. Y yo se los reclamaré siempre porque yo sé lo que es vivir muy de cerca ese tema y las consecuencias. Lo sé, he visto demasiados cadáveres con el cuerpo destrozado.
y sé perfectamente que hay que avanzar en no disculpar aquella etapa. Oye, cuando el presidente propone, pues, está a punto de firmar una especie, no sé si es una nueva ley de prensa, pero sí una regulación ¿a ti te da miedo que pueda haber un retroceso, una censura previa, No, porque no va a ocurrir. De estas generaciones democráticas y tal ya ha habido muchas, incluidas algunas que hizo el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ¿no? O sea, no, yo creo que sí tengo la impresión de que el gobierno va a por algunos pseudomedios, digo pseudomedios porque son pseudomedios, que están alimentados por algún gobierno autonómico. El propio gobierno en algún momento lo ha señalado, y que solo viven de lo que les dan para actuar a sus órdenes. O sea, medios que no tienen ningún tipo de difusión. ¿Qué creo yo que hay que hacer? A mí me parece que los medios de comunicación tienen que recibir la publicidad institucional acorde con el número de oyentes o pinchazos o televidentes o lectores, en fin. Pero ellos no son los que a lo mejor pueden dar tantos ejemplos cuando ellos en el reparto de la publicidad. Pero es que se la lleva el Grupo Prisa, se la lleva. Hay datos, ¿no? Hay estadísticas, ¿no? Yo escucho en emisoras muy críticas con el gobierno, escucho publicidad institucional del gobierno. Pero menos. Bueno, claro. A ver, ¿quieres ver cómo la reparte la Comunidad de Madrid? ¿O cómo la reparte comunidades del PP? ¿Cómo la reparte? Entonces, bueno, a mí sí me parece bien que tanto para el gobierno central como para los gobiernos autonómicos esa publicidad, por lo menos, no pueda dedicarse a alimentar en exclusiva medios que solo viven de esa publicidad y, por tanto, a las órdenes del que la da. En el caso de la Comunidad de Madrid, el que decide el reparto ya sabemos quién es. Tú has estado en distintos medios, en Telemadrid precisamente, en otra etapa. He estado en El Economista, he estado y en medios digamos, audiovisuales, he ido a todos. Yo creo que tienes en La Sexta, en Telecinco. Puedes tener cierta autoridad en cuanto a ver qué es lo que ha pasado o cómo ves el periodismo de ahora al periodismo de antes. Las comparaciones siempre pueden ser. Pero yo, ahora cuando hablamos al principio de la entrevista de aquella gente, ¿no?, que en la transición, que luchaba y que se sentía un poco parte del cambio, ahora todos son. Tú te peleas con el Antonio Naranjo, él se pelea con no sé quién. Bueno, yo para empezar. Es un poco brusco todo, ¿no? Yo para empezar, a mí no me gusta pelearme con Antonio Naranjo. Primero porque es mi amigo. Pero mi amigo de hace 25 años. Hemos pasado muchas cosas juntos. Afortunadamente para él es más joven que yo. Y a mí no me gusta pelearme con él. Lo que hacemos es discutir. Bueno. Y cuando vemos que pasamos alguna línea roja que pueda parecer fango, nos paramos. Los dos nos paramos. Y luego os dais la mano y... No, es que no nos damos la mano, es que no vamos juntos. O sea, que es muy amigo mío. O sea, estoy hablando de que la persona, después de Carlos Herrera, con el que yo trabajé años en la SER y es muy amigo y es una persona a la que quiero, en aquella cadena, con el que más amistad tengo es con Antonio, porque nos conocemos desde hace mucho. Y además sé que él tiene la mejor opinión de mí, como yo la tengo de él. Luego no estamos de acuerdo. Te voy a decir una cosa, en esto de los debates, al final, personas como Antonio y yo podemos estar de acuerdo en el 90% de cómo nos gustaría nuestro país. Sin embargo, sale ese 10% en el que no estamos de acuerdo y sobre eso discutimos. Y puede parecer que es que estamos en las antípodas. No estamos en las antípodas. Simplemente discutimos con alguna pasión, si quieres, ese 10% en lo que nos puede diferenciar. Pero probablemente el 90% de lo que queremos para nuestro país coincidimos Antonio y yo, como hacemos con... Sí, pero luego además las redes sociales amplifican mucho también todo este tipo de... Yo no tengo actividad en las redes sociales. Ya, pero te verás o te lo comentarán, ¿no? Lo que hacen es... Alguien te dirá, oye, la que has liado con la entrevista... Sí, porque hay gente que lo mueve, y hay gente también con dinero público que lo mueve contra mí. Esto lo he visto yo y lo he comprobado. Con dinero público, Javier, contra mí. No, es igual, no me importa. Si a mí me hacen un favor,
Cada vez, cuanto más digan, oiga, a ese señor hay que echarle de la COPE o de Telemadrid, más me consolidan. No tengo ningún problema. O sea, yo encantado. Y yo no le respondo. Pero sí que me da un poco de pena que haya gente, afortunadamente son pocos, porque al final son unas decenas de millones de oyentes o de televidentes que te están viendo. Al final, lo que te da pena es que haya tal pobreza intelectual en algunas cabezas que solo quieran escuchar opiniones que confirmen las suyas. No. O sea, eso es de una pobreza intelectual. ¿Tú te imaginas, o sea, escuchar una radio o una televisión, si no te dan la razón, un debate para solo escuchar eso que tú quieres para que te digan que esto es lo que tienes razón, o sea, no quieres escuchar otra posibilidad, a lo mejor para que tu cabeza bulla y a lo mejor considere la posibilidad de que puedas tener un gramo de razón en esto o en lo otro? No. O sea, de verdad, eso me da una pena enorme. Daño intentan hacérmelo, pero no lo consiguen. Ya te lo digo que no. Y no lo conseguirán nunca, porque, entre otras cosas, yo ya tengo muchos años detrás y eso no me lo va a quitar nadie. Me imagino que alguna vez creo que te escuché también pues en esa especie de debate con Carlos Herrera sobre no la figura, sobre si realmente el rey emérito, el rey Juan Carlos, debería de volver a España. Él defendía que tenía que volver, tú decías que, de alguna forma esa figura se nos ha venido un poco abajo, ¿no? Bueno, esa figura... Pues digo un poco... Yo he sido... Yo no soy monárquico, tampoco soy un republicano... rutilante, no. Yo soy, en ese sentido, soy bastante ecléptico, ¿no? Porque yo creo que el modelo de Estado es el mejor el más práctico para el momento en ese país. Y si ahora mismo, por ejemplo, tenemos un buen rey y, por tanto, cumple con sus funciones bien, es una persona que a mí me parece fiable, es una persona educada, y yo apoyaré a este jefe de Estado. Y no soy un monárquico, ya te digo, convencido, porque intelectualmente tampoco no puedo tener con la monarquía, digamos, una coincidencia absoluta. Pero tenemos un buen rey. Y tuvimos un buen rey con el rey Juan Carlos, o al menos a mí me lo ha parecido, durante muchos años. Y él cumplió con su labor y lo hizo bien, porque el papel suyo en la transición, eso no se lo va a quitar nadie. Ese queda para la historia. Es verdad que a los últimos años de su vida creo que no dio un buen ejemplo. Y además el problema es que desprestigió la institución, que eso es lo peor, y le hizo un daño terrible a su hijo. O sea, el trago que se ha tenido que comer Felipe VI con lo de su padre es terrible, hay que ponerse en sus zapatos, y lo que ha tenido que hacer, es decir, acordar con el gobierno que marchara fuera de España, porque era la manera de sacar del foco al rey, porque estaba perjudicando a la institución, y por tanto, si perjudicas a la institución, perjudicas a la estabilidad del país. Y entonces fue bueno que... ¿va a estar así siempre? No, yo creo que llegará un momento en que tenga que volver, y creo que no anda muy lejos ese momento ya. Lo que no tiene que hacer, desde luego, es volver a la zarzuela. Eso no. Sí, pero tú decías algo así, que debería de pedir perdón, pero ya lo ha hecho alguna vez, yo ¿no? creo no. Yo creo que lo único que pidió perdón fue lo del elefante. Nada más, ahí se acabó el perdón. Que lo del elefante sí, así no lo volveré a hacer, pero joder lo que tenía detrás, porque tenía un montón de marrones. Entonces, vamos a ver, a mí sí me parece que este país se merece una disculpa. Cada vez será menos, digamos, se va a reclamar menos, porque ya es un hombre que es un anciano. Esta es la realidad. Y por tanto, pues ya cada vez parece menos. Pero claro, yo discutí con Carlos Herrera, porque Carlos Herrera es su amigo del alma. Es igual, yo seguiré siendo amigo de Carlos Herrera aunque discutamos sobre eso. Porque por encima de todo está el cariño que nos tenemos desde hace décadas. Pero vamos a ver, a mí sí me parece que este país se merecía una disculpa por parte del emérito. Claro que sí. ¿Consideras probable que puedan adelantarse las elecciones en otoño si no se arreglan? No, este año no. Los catalanes. Este año no. No, yo creo que este año no es probable, por no decir que es casi imposible. El año que viene ya no lo sé. Evidentemente la clave son los presupuestos, pero también se pueden prorrogar los presupuestos. Te voy a recordar que Rajoy prorrogó los presupuestos 3 años. 3 años. O sea, hubo los mismos presupuestos, uno va hasta 3. Con lo cual, pues que haya una prórroga de presupuestos 1 o 2 años tampoco me extrañaría.
Pero es verdad que ahora todo depende de Cataluña, a ver qué pasa en Cataluña y bueno, la aritmética parlamentaria es la que es. Había una dependencia de los catalanes, también lo hay del PNV, pero vamos, el problema está, como sabemos, en Cataluña. Entonces, a ver qué sucede. A ver qué sucede, porque todo está en el aire ahora mismo, Javier. Oye, en la derecha, que bueno, pues supongo que le interesa que se adelante, o tiene opciones de que haya alternancia, que pueda llegar al poder. Por un lado está Feijóo, por otro lado hay gente que le gustaría que el candidato o que le gustaría o que tiene una predisposición especial hacia Ayuso, ¿no? ¿Tú cómo ves que pues son compatibles? ¿Puede haber ahí sus más y sus menos? Bueno, a ver, bueno, yo diré lo que dije. ¿Son tan diferentes como aparentemente? A mí sí me lo parece. Sí. A mí sí me parece, porque a mí Feijóo siempre me pareció un hombre de centro. Yo conozco bastante a Feijóo. Yo subía a comer con él a Santiago cuando era presidente de la comunidad y hablábamos mucho, y a mí era un hombre que me parecía que era un hombre bastante centrado. Él se declaraba un socialdemócrata de centro y me decía, y tú eres un socialdemócrata más a la izquierda, pero somos los dos socialdemócratas, decía así un poco en broma. Y yo me sigo creyendo ese Feijóo. Es verdad que él lo que se ha encontrado es una oposición de la ala dura, intentándole llevarle de las bridas, ¿no? Y es cierto que, pues desde la Puerta del Sol, de alguna manera, se ha debilitado su liderazgo. Lo ha hecho el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, porque es quien marca todas estas estrategias. Porque yo no veo, fíjate, a Díaz Ayuso no la he visto yo con demasiada ambición de ser la presidenta del gobierno de España, pero la gente que está a su alrededor y ese ala dura del Partido Popular sí quiere elevarla allí, porque entiende a lo mejor que la maneja bien, no lo sé. Pero en cualquier caso, a mí me parece que lo mejor que tiene el Partido Popular es Alberto Núñez Feijóo y deberían de apoyarle. Y yo creo que ahora mismo todos los varones le apoyan, con la única excepción. Digo excepción porque, aunque aparentemente diga que todo está muy bien, quien está de alguna manera debilitando su liderazgo es Díaz Ayuso. Lo que ha ocurrido con Milei y el balconazo y la medalla, tú sabes que en el aparato del partido ha caído, entre los varones y el propio presidente del partido, eso ha caído como una bomba. Eso ya ves que no les ha hecho ninguna gracia. De hecho, gracias a esa debilidad que ha tenido dentro del aparato Díaz Ayuso, yo creo que se ha podido firmar el acuerdo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero da la impresión de que la izquierda se maneja mejor en lo que es el discurso, el relato, la propaganda. Siempre se habla de la extrema derecha, del peligro. Muy pocas veces se habla de la extrema izquierda, porque también existe, ¿no? Bueno, vamos a ver. No sé si es... Vamos a ver, es que ahora antes se hablaba mucho de la extrema izquierda. Antes se hablaba mucho, cuando Podemos estaba fuerte, se hablaba mucho de ahí que venía, porque parecía que Pablo Iglesias iba a comer el mundo y luego, pues mira, por dónde no se ha comido un colín. Esa es la realidad. Pero ahora lo que parece que está, digamos, arriba es la extrema derecha a nivel europeo. Aquí a mí me parece que ya se les está pasando el arroz. Esa es mi impresión. Se les está pasando el arroz. Entonces, bueno, lo que es verdad es que mientras que exista Vox, o tenga fuerza Vox, a la hora de unas elecciones generales, el Partido Popular lo tiene muy difícil, porque los números es difícil que le salgan. Porque conseguir una mayoría absoluta o una mayoría lo suficientemente fuerte para que le salga la aritmética, solo pactando con Vox, es complicado, porque Vox, digamos, por el sistema DON divide mucho el voto. O sea, lo ideal... O sea, yo no tengo duda de que ahora mismo, si Vox no se presenta en algunos lugares... Que no nos presentamos. Yo no tengo duda de que si hubiera elecciones, no tengo duda de que en este momento
Feijóo sacaría la mayoría absoluta. Oye, y ya para ir terminando, porque vamos, me parece con el tiempo un poco... todo este follón, digamos, pseudojudicial o judicial, en el que tiene que declarar la mujer del presidente, hay jueces que están en contra de conceder la amnistía por el tema de la malversación... ¿Eso de alguna forma se tiene que acabar para que este país vuelva a ser un poco normal? Sería lo deseable, Javier. Yo creo que, ¿Pero cómo se consigue? Yo creo que el mundo de la judicatura se ha sentido, digamos, intervenido por la política y ahora el mundo de la judicatura está, digamos, devolviéndole el golpe. Esta es la impresión que dan. De todas formas, en los líos judiciales yo no me meto porque primero no tengo la formación suficiente para pontificar. Conozco, digamos, todos los detalles porque me lo leo todo, pero no me atrevo a pontificar sobre este tema. Pero creo que aquí ahora lo que hay es un enfrentamiento, a mí me parece serio, entre el Tribunal Supremo y el Constitucional. El Tribunal Supremo procede, digamos, de un Consejo General de Poder Judicial que estuvo en manos de la derecha, secuestrado, sin lugar a duda, durante 5 años y medio, cuando ya había caducado, estuvo casi 11 años, y pues el Tribunal Constitucional tiene una mayoría progresista. Y no es deseable este enfrentamiento, pero es verdad también que ahora mismo, por ejemplo, la decisión del Supremo sobre el tema de la malversación es muy cuestionable. Es muy cuestionable porque, digamos, la norma lo que dice es que tienes que tener enriquecimiento propio. Entonces, en la malversación, el Supremo le ha dado la vuelta diciendo, bueno, es que se han enriquecido porque no se han empobrecido, porque no han puesto el dinero suyo para... Todo esto yo no me atrevería a decir quién tiene la razón, porque no soy un jurista y, por tanto... pero creo que está cogido con alfileres y por lo tanto mi impresión personal, por hacerlo breve, Javier, es que esto al final va a decidir Europa. La cuestión prejudicial va a terminar en cuestión prejudicial y decidirá Europa. Dentro de un año y medio ya veremos. La última pregunta. ¿De qué te arrepientes? De todo, bueno, siempre uno se puede arrepentir de algo, pero ¿has hecho lo que te ha gustado? Como tertuliano, es un poco, bueno, pues es una manera de hacer ese periodismo opinativo que te... Yo no... Porque ya no estás en la calle, claro. Yo no elegí el periodismo opinativo. Pero ya no haces información, ¿no? No estoy en la información. Ya estoy en el análisis. En 20 minutos, ¿no? Pero yo no lo elegí. Yo salí deprisa cuando se cerró Localia. Me quisieron retener allí. Les dije que yo creo que era el momento. Llevaba ya 30 y tantos años allí. Y les dije que era el momento de recuperar mi libertad. Lo negocié con ellos y ellos se portaron bien. Incluso me tuvieron un tiempo colaborando con ellos. Pero no te vayas y tal. Pero yo pedí salir deprisa. Y mira por dónde. Yo creo que uno de los grandes culpables de esta ruta de los debates fue Ernesto Sáenz de Buruaga, con el que tengo una gran amistad, pero que entonces casi no teníamos relación. Y me llamó para un programa en Telemadrid que se llamaba Madrid Opina, y ahí me metió, y a partir de ahí empezaron a llamarme de todos los sitios. Yo estaba asombrado porque yo me quería dedicar a alguna otra cosa, a lo mejor montar una agencia de comunicación o algo, pero me empezó a salir. Y llegó un momento, Javier, en que estaba en 5 cadenas diferentes haciendo 12 debates a la semana. 12 debates a la semana. Casi fui arrastrado. No sé si es que, pues tuve que aprender el oficio, porque yo había dirigido y presentado puede que 5.000 debates, entre los de que hice en la radio, que hacía todos los días uno, y los que hice en televisión. Telemadrid, estuviste mucho tiempo, y en local. Desde el año 90 hasta el 96, claro, más. 6 años por lo menos. Yo solo que tenía cerca de 9 años estuve. Pues yo estuve presentando y dirigiendo, pero nunca había hecho, nunca había sido púgil en un debate, ¿no? Por utilizar un término así jocoso. Y me vi arrastrado a esa forma de vida y me vi que me estaba ganando la vida con esto. Ahora no, ahora yo paré y dejé ya bastante, ahora solo hago voy a unos cuantos sitios, estoy en el 20 Minutos, que es un sitio maravilloso para estar, porque la familia Ayarza es una familia de editores auténticos que cree
que cree en la información, que son gente liberal, son constitucionalistas, monárquicos, pero muy liberales, muy abiertos, y dejan hacer. Y eso, pues a mí me han tratado, que no puedo decir más que cosas buenas del grupo Eneo y de 20 minutos, que yo empecé siendo el director editorial durante unos años. Luego ya les dije, bueno, quedamos en estar como asesor, sigo trabajando con ellos, sigo haciendo mis columnas y sigo teniendo el mismo aprecio por esa familia de editores que, digo, para mí es un ejemplo de verdad de cómo hay que enfrentarse al periodismo, incluso al periodismo moderno, porque ellos hacen, 20 minutos hace un esfuerzo por ser muy transversal. Y creo que eso es importante ahora, porque eso te hace como medio más fiable. Yo creo que hay que ser más transversal. O sea, que entren todas las opiniones, y dejar a la gente que opine, no conducirla a que opine de una determinada manera. Muy bien. Oye, pues nada, Carmelo, ha sido un placer, este largo... Este rollo que te pero has estado muy agradable y has opinado bueno, Javier, con la libertad. Un placer y ya sé, mucha suerte para vosotros, para este medio que es joven, lleva relativamente poco, pero bueno, pero hay gente que quiero muchísimo aquí. Estás tú, está Getty, está Álvaro, hay mucha gente aquí en este medio a la que tengo un enorme aprecio. Así que muchísima suerte. Gracias a ti. Un abrazo.